Bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al tercer día del primer curso internacional de evaluación de suelos. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de las páginas de Facebook del Instituto de Geología y del tercer concurso mexicano de evaluación de suelos. El día de hoy continuaremos con el tema 2 del curso, suelos en el espacio y el tiempo, y seguiremos la misma dinámica de los días anteriores. Es decir, tendremos a 3 grandes investigadores quienes nos darán su plática y al finalizar cada una de ellas abriremos un espacio para responder sus preguntas, ya sea que las formulen a través de esta plataforma o de Facebook. La primera plática del día está a cargo del doctor Sergei Sedov, quien es investigador del Instituto de Geología por la UNAM, coautor del libro The Soils of Mexico. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Paleopedología de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo y en 2016 coordinó la 15ª Reunión Internacional de Micromorfología de Suelos. Su investigación se centra en paleopedología, geografía de suelos, génesis y evolución del suelo, incluidos los suelos desarrollados en entornos antropogénicos y ambientes naturales extremos. Además, es un experto en micromorfología de suelos. Sin más, le damos la más cordial bienvenida al doctor Sedov. Doctor, le cedo la pantalla. Bienvenido. Fernando, muchas gracias. Espero que se escuche bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Muy bien. En primer lugar, agradezco mucho a los organizadores del curso por invitarme con este tema que parece tal vez un poco extraño para un curso de clasificación de suelos, porque típicamente se piensa que los paleosuelos, suelos formados bajo condiciones ambientales antiguas, es algo que tiene que ver tal vez con estudios de cambios ambientales del pasado, con geoarqueología, con incluso civilizaciones antiguas, pero son cosas de pasado que no tienen que ver con la cubierta edáfica actual. Yo voy a tratar de convencerles que realmente pasado está presente en la actualidad y que muchos rasgos, incluso rasgos importantes para la clasificación de suelos, están definidos por esos ambientes antiguos y en cierto sentido son rasgos relictos que siguen presentes en la cubierta edáfica actual, controlan características de suelos, influyen en su uso y van a influir en la dinámica de la cubierta edáfica a futuro. Para empezar, un poco de teoría. Como siempre, empezamos con el concepto central, paradigma central de la ciencia del suelo, que suelo es función de los factores formadores. Yo pienso que ya vieron en sus materias que tomaron anteriormente, también en este curso, cómo influyen varios de esos factores en la diversidad de suelos, en sus características, en su clasificación. Nosotros, en este caso, vamos a enfocarnos en el factor tiempo. Claro que este factor influye en primer lugar en la duración de procesos pedogenéticos que tienen diferente velocidad. Entonces necesitan diferente tiempo para su desarrollo. Entonces la edad de suelo influye mucho en sus características, porque con dada edad, unos procesos se dan, otros procesos todavía no se logran desarrollarse, y solamente en suelos más maduros, que tienen tal vez cientos de miles de años, procesos más lentos como intemperismo pueden desarrollarse. Pero la situación se hace más complicada si incluimos en nuestro modelo de tiempo también cambio ambiental. Lo anterior refería a la situación de condiciones bioclimáticas constantes, pero imaginamos que un suelo formado bajo ciertas condiciones ambientales, como por ejemplo en esta esquemita sencilla, bajo un bosque templado,
se desarrolla, por ejemplo, un lluvisol, se encuentra en ambiente cambiante, bajo condiciones climáticas y bióticas ya diferentes de los originales. Podemos imaginar varios modelos del destino de este perfil ya formado. En un caso, suelo, por efectos de procesos geológicos superficiales, geomorfológicos, puede erosionarse, estar destruido. Eso no nos interesa. También, suelo puede estar sepultado por sedimentos más jóvenes y en un registro edafo-sedimentario guardar sus características, como en este caso. Entonces, en este caso se trata de paleosuelos sepultados. Guardar sus características, podemos estudiarlos, pero en caso si está profundamente sepultado, ya no pertenece a la cubierta edáfica actual. Y finalmente, el caso que realmente nos interesa es si este suelo, una vez formado bajo condiciones ambientales del pasado, sin erosión y sin sepultura por sedimentos más recientes, sigue encontrándose en la superficie terrestre. Va a ajustarse inmediatamente a los factores nuevos, a nueva vegetación y a nuevo clima, o va a guardar algo de sus características anteriores, adquiridos bajo condiciones ambientales del pasado. La respuesta es que en mayoría de los casos sí, va a guardar varias características de ambiente de pasado. Y en este caso se trata de suelos, horizontes o rasgos relictos. Entonces, paleosuelos, suelos formados bajo condiciones ambientales del pasado, y esos paleosuelos contienen memoria edáfica, que es conjunto de propiedades que reflejan estas condiciones, y no solamente reflejan, pero los guardan durante periodos largos en el perfil del suelo. Se puede ahora hablar mucho de teoría de paleopedología, la ciencia de los paleosuelos, qué propiedades realmente pertenecen a la memoria edáfica, qué propiedades dinámicas no podemos utilizar para estudios paleopedológicos y no forman parte de la memoria del suelo. Pero mejor, inmediatamente, vamos a investigar algunos ejemplos. Mayoría de esos ejemplos son estudios reales de nuestro grupo de paleosuelos de la UNAM, y ver cómo esta memoria edáfica funciona para los casos reales de suelos en varias partes del mundo. Empezamos con la secuencia clásica zonal de Rusia. Yo pienso que todos ustedes de cierta forma tienen conocimiento de esta secuencia, porque es algo como base de edafología teórica. Estudiando esta secuencia zonal, Dokuchaev desarrolló su paradigma de factores formadores. Y claro que aquí es un objeto ideal para el desarrollo de este paradigma, porque aquí se ve muy bien control que tienen factores bioclimáticos sobre el desarrollo edáfico. Los suelos están definitivamente vinculados con su entorno ambiental, y este entorno ambiental está organizado en grandes zonas latitudinales. Entonces, para cada zona bioclimática corresponde su tipo o su grupo de tipos de suelos, como estos casos de tundra, a la cual corresponde un criosol con características gleicas de permafrost. Bosques boreales y templados son retisoles y lluvisoles, sus suelos correspondientes. En las estepas
encontramos Chernosems, más al sur en las estepas secas, Castanosems, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que realmente clima y vegetación actual definen tipo de suelo. Pero vamos a ver si en algunos de esos tipos podemos encontrar algunos rasgos relictos que no corresponden al ambiente actual. Vamos a estos retisoles y luvisoles que se forman en bosques templados. En particular, ahora vamos al sur de la zona de los bosques, cerca del límite con las estepas. Vamos a ver algunos perfiles siberianos de esta área, de río Ob, y también perfiles europeos, y tal vez de parte europea de Rusia, y algunos perfiles aún más hacia occidente. No siempre, pero a veces, en los perfiles tipo luvisol o retisol, con su típico arreglo de horizontes, con horizonte pequeño de materia orgánica, de humus, hojarasca, horizonte de eluviación y horizonte iluviación, inesperadamente, entre horizonte de eluviación y horizonte BT iluvial, encontramos un horizonte fuertemente pigmentado con humus oscuro. Puede ser casi continuo como en este caso y fragmentado en unas manchas o lentes como en caso del lado derecho. Miren, es una situación extraña. ¿Por qué el horizonte de humus no está en la superficie y está en cierta profundidad? Este fenómeno fue conocido ya más de hace 100 años, prácticamente en la época de Dokuchaev o sus alumnos, y generó varias hipótesis. Por ejemplo, hubo una hipótesis de iluviación de materia orgánica, de componentes de humus oscuro, y de horizonte superior, y su precipitación en la parte media de perfil, junto con arcilla. Pero varios estudios demostraron que esta hipótesis es poco probable, porque composición de humus en este horizonte nos dice que no son componentes móviles, son principalmente componentes aromáticos, estables, llamados ácidos húmicos, que no migran en las soluciones. Entonces, estudios más detallados, por ejemplo, estudios micromorfológicos, demostraron que en este horizonte humus no está concentrado en los cutanes de iluviación de arcilla, pero humus está en la matriz del suelo, pigmentándola en colores grisáceos. Se hizo fechamiento de estos componentes orgánicos y dio estas edades alrededor de 5, 8 miles de años atrás. Vamos a acostumbrarnos a estos símbolos. Ka significa miles de años, BP, before present, antes de presente. Entonces, vamos a recordar este modo de escribir edades porque siempre en este modo aparece en la literatura internacional. Entonces, modelo que se desarrolló con base en estos resultados es siguiente. Este horizonte llamado segundo horizonte húmico en los luvisoles y retisoles de zona boscosa en Europa, Siberia y Siberia de Oeste. También esos horizontes se encuentran hasta Alemania. Es un relicto de un horizonte profundo mólico que desarrolló bajo vegetación
esteparia, en condiciones climáticas más cálidas y un poco más secas, no realmente áridas, pero con cierto déficit de agua, que tuvieron lugar hace aproximadamente entre 5 y 8 mil años atrás, en periodo de Holoceno. Yo pienso que todos ustedes saben que ahora vivimos en la época relativamente cálida, último interglacial, que se llama Holoceno en escala geológica. Entonces, este Holoceno, que dura ya 11 mil años, tuvo también sus periodos de clima diferente. Y entonces, en el periodo atlántico, en Holoceno medio, en la zona donde ahora es parte sur de la zona boscosa, hubo clima más cálido y vegetación de estepas. Entonces se formaron Chernozems. Y en Holoceno tardío, en los últimos miles de años, avanzó vegetación boscosa y este Chernozem empezó a convertirse en un suelo tipo luvisol o retisol. Se degradó materia orgánica, y desapareció de parte superior del horizonte A. Este horizonte A se convirtió en horizonte eluvial y solamente en la parte baja del horizonte eluvial y en la parte superior del horizonte iluviación encontramos restos de este horizonte A oscuro. Sobrepuesto a este horizonte están rasgos de iluviación de arcilla. También algo muy interesante es que todavía encontramos crotovinas, rellenos únicos de estas madrigueras de los roedores, típicos para suelo estepario, pero para nada típico o característico para ecosistemas boscosos. Entonces, suelos actuales de la zona de bosques a veces tienen este relicto de Holoceno temprano medio. Interesante es, sin embargo, que suelos de esta zona pueden también pueden tener relictos aún más antiguos. Pero antes de pasar a cosas más antiguas, vamos a ver si nuestra conclusión acerca de este cambio de vegetación y clima como control de formación de este horizonte a relicto, podemos comprobar con otras fuentes de información. ¿De qué hablo? Es que aparte de suelos o paleosuelos, tenemos otras fuentes de información sobre ambientes, vegetación y climas del pasado. Eso se llama en geología registros paleoambientales o registros paleoecológicos. En particular, podemos estudiar polen, registros palinológicos, en los pantanos, lagos, en los sedimentos lacustres, fecharlos y de ahí sacar información sobre vegetación del pasado. Entonces, nuestras observaciones paleopidológicas coinciden con los datos paleobotánicos obtenidos en pantanos y lagos de parte europea de Rusia. Aquí les presento una de publicaciones, son muchas, que dice que en Holoceno medio, como 5 o 7 mil años atrás, los estepas avanzaron como 70 kilómetros, en otros trabajos hablan de 100 o 200 kilómetros al norte. Entonces, donde ahora es parte sur de bosque, hubo vegetación esteparia. Y luego, después de 4.500 años, bosque del norte volvió y ocupó esos territorios. Entonces vemos que todo esto está reflejado en los perfiles edáficos, en sus rasgos relictos.
Pero también podemos encontrar rasgos relictos aún mucho más antiguos. Vamos a ver este corte. No es único, hay otros casos. En la parte central de zona boscosa, por ejemplo, en la región de Volga, de parte superior de Valle de Volga, encontramos estas situaciones cuando en la base de un perfil de, en este caso, yo pienso que es Luvisol álbico, porque las lengüetas de material álbico no están bien desarrolladas. Con lengüetas sería un retisol. En la base de este perfil encontramos un horizonte fuertemente gleizado que nos habla de saturación constante con el agua. Pero esta saturación constante con el agua no observamos en el perfil actual. Entonces, rasgos gleicos, pero sin saturación con el agua. Bien, podemos pensar que tal vez por la temporada el nivel freático bajó. Y esto sí es un horizonte que corresponde a los procesos actuales. Pero no, en este horizonte encontramos algunas manchitas de material orgánico y estas manchas nos dieron edad 30.000 años o incluso más de 30.000 años. Entonces, definitivamente se trata de un horizonte relicto. Además, sus características son muy particulares, tienen rasgos gleicos y neoformaciones de hierro y manganeso y daforrasgos en forma de unos túbulos, manchas y concreciones como esos que se ven a simple vista y esos nódulos concéntricos que se ven bajo microscopio en las láminas delgadas. A propósito, método micromorfológico, del cual ya habló doctora Carmen Gutiérrez, es muy poderoso y muy importante para estudios paleopedológicos. Es uno de nuestros métodos favoritos. Entonces, esos rasgos se encuentran específicamente en este horizonte y no se encuentran más arriba, en la parte media de perfil de Luvisol o retisol que está en la parte superior. Entonces concluimos que se trata de un horizonte relicto que se formó ya no en Holoceno, pero antes, hace 30.000 años fue un ya período glacial, período muy frío. Dentro de este periodo también hubo unas variaciones climáticas y hace 30.000 años ocurrió lo que se llama interstadial. En Rusia es interstadial Briansk, en la escala geológica rusa. Con un clima un poco más cálido, hablando en general de climas de la época glacial. Entonces, en lugar de bosques templados actuales, en esta zona existía tundra con permafrost. Y entonces el modelo que proponemos para el desarrollo de este perfil es siguiente. Hace 30.000 años, desarrollo de un suelo gleico controlado con permafrost. Fue en realidad un criosol gleico. Luego, en periodo aún más frío, hace 20.000 años, durante el último máximo glacial, este suelo fue sepultado por sedimento loésico, pero no muy profundo, como 1 metro o 1,5 metros, y dentro de este sedimento loésico, luego en Holoceno, bajo ya vegetación actual boscosa, se desarrolló un perfil con iluviación de arcilla, con horizonte pálido eluvial, tipo retisol o luvisol álbico.
Me pueden preguntar, y bien, todo eso es interesante para evolución de paisaje, para reconstrucción paleoambiental, pero ¿qué tiene que ver con los procesos actuales? Con manejo actual, con la clasificación actual. Yo pienso que es muy importante saber, en este caso, este horizonte gleico, ¿es actual o es un relicto del pasado? Porque imagínense un edafólogo que hace prospección para evaluar calidad de suelo, encuentra este horizonte gleico. Si él piensa que es horizonte gleico actual, él va a decir, ajá, este horizonte me indica drenaje pobre. Entonces, para agricultura, este suelo requiere drenaje artificial para quitar este hidromorfismo en la parte baja de perfil. Pero en realidad no. Es horizonte relicto y no corresponde a procesos actuales. Entonces no tiene nada que ver con drenaje pobre actual. Drenaje está bien. Entonces es muy importante diferenciar entre rasgos relictos y rasgos actuales y cómo eso influye en clasificación de este suelo. Ustedes como miembros de este curso tienen que pensar y ofrecer a nosotros, a los paleopedólogos, una solución. Bien, no sé, Fernández, si hacemos una interrupción para las preguntas o todas las preguntas al final, porque ahora vamos a pasar a otra parte de nuestra plática. Yo creo que estaría bien dejarlas hasta el final, doctor. Muy bien, porque mira, durante la plática vamos a dar unos brincos de continente a continente, de unos tipos de suelo a otros, entonces no sé si los colegas van a acordar de todas sus preguntas al final. Sí, las vamos registrando aquí bueno, se van acumulando en Facebook y en el chat de Zoom, y al final se las formulamos Excelente, todas. ¿Okay? excelente. Entonces seguimos, nos preparamos para un viaje largo. Sí. Para contestar a la pregunta bien. Hasta ahora les mostré unos casos de rasgos relictos dentro de perfiles de suelos que en general están controlados por condiciones ambientales actuales. Por ejemplo, este segundo horizonte húmico sí está presente, pero de todos modos clasificamos suelo según su horizonte de eluviación y liuviación, entonces lo clasificamos como un luvisol, y son más o menos rasgos que corresponden a desarrollo edáfico reciente. A ver, hay casos cuando los rasgos principales de suelo que utilizamos para clasificación en el nivel más alto de WRB están relictos, son relictos. Voy a presentarles algunos casos de este tipo. Y para eso vamos a viajar de zona templada de Europa y Siberia a zona subtropical de África. Nuestro caso corresponde al sur de Marruecos, que tiene clima bastante árido. Centro y norte de Marruecos todavía tiene clima tipo mediterráneo, que permiten agricultura, desarrollo de la cubierta edáfica tipo bosque, pero sur de Marruecos ya prácticamente son las orillas del desierto de Sahara, y aquí son ecosistemas bastante secos, xerófilos, y suelos actuales dominantes son algunos regosoles y leptosoles en la zona montañosa del sur de montañas de Atlas, y también muy típicos son calcisoles con horizontes petrocálcicos. Frecuentemente horizontes superiores húmicos están destruidos y horizonte petrocálcico se aflora en la superficie. Sin embargo,
En algunas zonas planas y también pequeñas depresiones encontramos suelos de completamente diferente tipo. Son suelos rojos, fuertemente pigmentados con óxidos de hierro, y esos óxidos de hierro en la extracción de ditionito alcanzan 2%, por ejemplo. También tienen bastante contenido de arcilla, hasta 50 y más por ciento. Y es arcilla aloicítica y en parte caolinítica. Entonces, esos suelos, que en general en la zona mediterránea se llaman terra rosa, suelos rojos, y aquí los clasificamos como cambisoles crómicos. En algunos casos incluso llegan a ser luvisoles crómicos. Cuando tengan cutáneas de diluviación, evidencias de migración de arcilla en general. Esos suelos claramente no corresponden a condiciones bioclimáticas actuales. ¿Por qué digo eso? Porque esos rasgos, acumulación de óxidos de hierro y acumulación de arcilla, claramente nos hablan de procesos de intemperismo químico bastante fuerte. Y este intemperismo químico requiere de agua, de precipitación alta que permite percolación de agua y lixiviación por lo menos una parte del año. Mientras que en esta zona tenemos nada más 200-300 milímetros de precipitación o incluso menos, que no permite esta lixiviación. Entonces, estudiando también otros registros paleoepidológicos y paleoambientales, concluimos que este suelo es relicto de una fase más húmeda que tuvo lugar en la época fría, en la época de glaciación anterior o incluso varias glaciaciones anteriores. Cuando allá en el norte, en Europa, el clima fue más frío, aquí en la zona mediterránea del sur, en las orillas de Sahara, en algunas fases hubo clima más húmedo, porque los vientos de occidente que traen humedad de Atlántico se desplazaron hacia el sur. Entonces, este suelo es relicto y podemos encontrar algunas evidencias muy interesantes micromorfológicas que hablan de sobreposición de procesos actuales sobre esos rasgos relictos. Miren en esta foto microscópica, en una lámina delgada, bajonícolas cruzados. La matriz está enriquecida en óxidos de hierro y arcilla. Arcilla da estas zonas de brillo amarillo. Pero en los poros aparecen ya carbonatos neoformados. En la matriz no hay carbonatos. Esto nos habla de que originalmente, bajo este clima húmedo antiguo, suelo fue lixiviado, intemperizado, en la matriz acumularon óxidos de hierro y arcilla. Y actualmente, bajo clima árido, ocurre recalcificación parcial de este suelo. Carbonatos vuelven a la matriz ocupando algunos espacios porosos. Sin embargo, esta recalcificación no permite diagnosticar este horizonte como cálcico, sigue horizonte cámbico o incluso en algunos casos encontramos horizonte lúbico. Entonces clasificamos este suelo como un cambisol o luvisol ródico y entonces nuestra clasificación en el nivel más alto de la clasificación, WRB, hacemos según características relictas de este suelo. Es algo muy importante, incluso muy importante en términos de manejo de este suelo. Si estos horizontes y rasgos son relictos,
Entonces, en caso de pérdida de estos horizontes por erosión o por degradación, ya no podemos esperar que se recuperen estos horizontes por procesos filogenéticos actuales. Estos procesos no son capaces de producir esos rasgos. Entonces, si suelo relicto, un paleosuelo superficial, una vez se pierde, ya no se recupera. Eso implica que necesitamos medidas especiales para protección de esos suelos, y esos suelos, podemos decir, están en peligro de extinción. Bien, yo pienso que ya en este momento podemos acercarnos al territorio nacional, a los problemas de México. Entonces pueden imaginar a dónde podemos ir en México para encontrar un ambiente y tal vez unos suelos parecidos a los suelos, ambientes y problemas edáficos del sur de Marruecos. Tenemos una zona climáticamente, en términos ambientales, muy parecida a esta región. Es noroeste de México, estado de Sonora. Entonces, aquí también tenemos un clima bastante árido. Tenemos ecosistemas llamados ecosistema del desierto sonorense o desierto de Sonora. En realidad, no es desierto, un desierto sensu stricto. Tiene bastante vegetación, famosas cactáceas, también mezquites, varios árboles y arbustos xerófilos. Y suelos típicos aquí, suelos más comunes en el estado de Sonora, según los datos de INEGI, son esos regosoles leptosoles y calcisoles, más o menos parecido al sur de Marruecos. También en términos de precipitación son como 200 milímetros de precipitación al año. Y aquí también, en algunas zonas particulares, laderas bajas, terrazas aluviales altas, encontramos suelos rojos, arcillosos, que clasificamos como chromic cambisols, cambisoles crómicos. Aquí logramos hacer un estudio más detallado de esos suelos. Es muy interesante que estos suelos a veces se encuentran en la superficie, pero a veces los encontramos sepultados bajo sedimentos más recientes, de edad holocénica. Se encuentran en varias partes del estado de Sonora, pero nuestro estudio más detallado hicimos en el sitio que se llama La Playa. Es un famoso sitio arqueológico con varios entierros, varias evidencias de agricultura antigua y asentamientos humanos de hace 3000 años. En términos geomorfológicos, es un abanico aluvial con acumulación de sedimentos fluviales. Actualmente está fuertemente afectado por erosión. Esta erosión hídrica y parcialmente eólica, claro que es un proceso muy negativo para la calidad del sitio y para el desarrollo de agricultura, pero es un proceso bastante benéfico para estudios paleopidológicos, porque erosión nos abre varios perfiles, varios cortes, en los cuales podemos estudiar secuencia de sedimentos y paleosuelos. A ver nuestros hallazgos. En la superficie, en algunos de esos pedestales de erosión, encontramos suelos recientes, holocénicos, que son fluvisoles. Yo diría que son fluvisoles cálcicos, con un poco de acumulación de humus,
un poco de estratificación aluvial, aquí por ejemplo se ve, y con abundantes carbonatos secundarios, no se ven bien morfológicamente, pero reacción con ácido clorhídrico existe y los vemos en las láminas delgadas como rellenos de los poros. A profundidad de como 2 metros encontramos este suelo rojo, ya no en superficie, ya está sepultado. Mira, no tiene horizonte orgánico, supuestamente fue erosionado antes de sepultamiento con los sedimentos más recientes, pero vemos sus características, horizonte BW, abajo horizonte carbonatado, de iluviación de carbonatos con algunos rasgos gleicos, aún más abajo. Pero nos interesa sobre todo el desarrollo de este horizonte rojo arcilloso que claramente no corresponde al ambiente actual. ¿Qué edades tienen esos objetos? Fechamos humus de horizonte más profundo de este fluvisol superficial y encontramos edades alrededor de 4.000 años, entre 3 y 4.000 años, que sí confirman que son suelos holocénicos. Más problemas tuvimos con fechamiento de horizonte de este suelo rojo sepultado. Horizonte BW no tiene materia orgánica para fechamiento con carbono 14, pero se puede fechar carbonatos pedogenéticos. Estos carbonatos también tienen carbono reciclado por procesos edáficos, tiene su reset de reloj geológico, estuvo en contacto con atmósfera en el momento de su formación, en atmósfera del suelo. Entonces, es fechable con radiocarbono, ya hay varios estudios previos sobre eso, y obtuvimos edades alrededor de 14, 15.000 años atrás. Y en sedimento inferior, ya no nosotros, pero los colegas de Estados Unidos, unos geomorfólogos, fecharon conchas de moluscos que dieron edad aún más antigua, alrededor de 40.000 años. Con todo eso, concluimos que este suelo rojo se formó principalmente en Pleistoceno, en la época glacial, con el clima un poco más frío y más húmedo que actual, en el periodo que en sistema americano se llama glaciación Wisconsin y en sistema internacional de etapas isotópicas marinas es etapa isotópica 2. Esto está confirmado no solamente por fechamientos instrumentales de radiocarbono, pero también con algunos hallazgos paleontológicos. Aquí en la playa, directamente dentro del perfil de suelo rojo, en su parte baja, más o menos en el horizonte carbonatado, encontramos algunos restos de fauna pleistocénica. En este caso, por ejemplo, es una tortuga, pero también en esta zona se encontraron otros vestigios de megafauna, incluso algunos huesos de mamut. Entonces, este suelo rojo es un suelo pleistocénico. ¿Qué características tienen y en qué consiste su diferencia con los suelos actuales? Miran, formamos esta columna estratigráfica, parte superior fluvisoles holocénicos, parte inferior cambisol pleistocénico. A este cambisol corresponde máximo de susceptibilidad magnética, un máximo muy claro de hierro extraído por ditionito,
acumulación de materia orgánica es moderada, además, como ya platicamos, perdimos por erosión horizonte húmico, entonces hay más humus en fluvisoles holocénicos superiores que en el paleosuelo, pero claramente encontramos una pérdida en este horizonte de carbonato de calcio, un mínimo fuerte, seguido por el máximo en horizonte de iluviación de carbonatos. Entonces, con todo eso podemos detectar procesos de lixiviación de carbonatos y procesos de intemperismo químico que produjo esos óxidos de hierro, que son procesos que ocurrieron en ambiente más húmedo del pasado y produjeron esos rasgos relictos. Correlación directa en el paisaje nos hizo pensar que aquellos suelos rojos superficiales son los mismos suelos que están sepultados en el sitio de la playa, nada más por razones locales, geológicos y geomorfológicos, no fueron sepultados por sedimentos recientes. No hubo sedimentación holocénica. Una imagen micromorfológica de este suelo. Otra vez, como en el suelo, aquel cambisol rojo de Marruecos, encontramos que la matriz está enriquecida en óxidos de hierro, arcilla, en este caso es arcilla aloicítica, y prácticamente no hay carbonatos secundarios, ni primarios ni secundarios. Entonces, nuestra conclusión final de este estudio, documentamos bien, pienso yo en este caso, un gran cambio de tipo de pedogénesis que ocurrió durante últimos 20.000 años. Ambientes pleistocénicos más húmedos, un poco más fríos, produjeron esos procesos de intemperismo, acumulación de arcilla, acumulación de óxidos de hierro, lixiviación de carbonatos, y recientemente incluso encontramos un poco de iluviación de arcilla en algunos de esos horizontes rojos. Entonces, suelos resultantes son cambisoles o incluso en algunos casos luvisoles, crómicos, mientras que procesos holocénicos son principalmente procesos de agregación biogénica, un poco de acumulación de humus oscuro y redistribución de carbonatos, pero ya no lixiviación, redistribución dentro de horizonte, a escalas cortas, que producen estos suelos poco desarrollados. En caso cuando suelo rojo permanece en la superficie, esos procesos holocénicos se sobreponen sobre perfil antiguo, lo modifican un poco, pero no cambian de proceso, de escala dramática, sus características. Entonces, otra vez, esos suelos rojos, aunque son suelos relictos, clasificamos con clasificación WRB como parte de la cubierta edáfica actual. Pensamos que un análogo reciente que está en equilibrio con condiciones bioclimáticas actuales son suelos rojos mediterráneos, Red Mediterranean Soils, que forman bajo clima mediterráneo con lluvias de invierno. Suponemos que estas lluvias de invierno existían en
territorio de Sonora en Pleistoceno, otra vez por este proceso de desplazamiento de los vientos que vienen de Occidente durante la época glacial, su desplazamiento al sur. Actualmente esos vientos están en Alta California, por allá por San Francisco, y proporcionan clima mediterráneo allá más al norte. Otra vez, hacemos pregunta. Tenemos algunas otras comprobaciones independientes de suelos de nuestra conclusión ambiental. La pregunta es si tenemos varios registros paleoecológicos en esta zona, algunas en noroeste de México, mucho más en territorio anexo vecino del suroeste de Estados Unidos, y varios de esos registros de paleolagos, sedimentos lacustres antiguos, de espeleotemas, de aluviones, de rellenos de madrigueras antiguos de pecret, un roedor que vive por allá y deja también unos rellenos bajo tierra que se puede estudiar como registros paleoecológicos. Todo eso nos habla de un clima mucho más húmedo hace 10, 15 mil años antes de presente. Por ejemplo, miren esta síntesis de los resultados de estudio de paleolagos. Ahora ni existen esos lagos, esas depresiones están secas. Pero según características de sedimentos, su composición, polen en estos sedimentos, registros polínicos, microfósiles como diatomées y otros organismos lacustres, se vio lo siguiente. Aquí está a escala cronológica, horizontal para varios lagos, de 0, 50 mil años hasta 100 mil años. Y aquí está nivel del lago, profundidad del lago. Y ven que para varios lagos tenemos niveles bastante altos. Hace 20 mil años. Y después de 10 mil años, línea roja, hasta presente, 0, es nivel 0. Los lagos se secaron. ¿Por qué pasó eso? Definitivamente es una respuesta del sistema lacustre al cambio climático. El clima mucho más seco durante últimos 10 mil años. E incluso tenemos muy interesantes evidencias arqueológicas de edad de este perfil rojo. Suelo rojo fue encontrado también durante excavaciones de un sitio maravilloso que se llama Fin del Mundo, donde se encontraron unos restos de megafauna pleistocénica, en particular un mastodonte, y en el mismo sitio artefactos líticos de humanos antiguos, famosas flechas de cultura Clovis, la primera cultura bien registrada en el continente americano, que se desarrolló hace 12 mil años. Entonces, todos esos animales y esos artefactos corresponden a la superficie de este suelo rojo, que luego en una depresión fue sepultada por sedimentos holocénicos de edad de 9, 8 mil años, y así se protegieron esos restos paleontológicos y arqueológicos. Entonces, tenemos evidencias de registros paleobotánicos
y incluso paleontológicos y arqueológicos para detectar edad de este suelo rojo. Entonces, una vez más, aquí en Sonora también tenemos suelos rojos como producto de pedogénesis antigua, suelos relictos actualmente en la superficie, y en general podemos concluir que en las zonas áridas no es tan raro encontrar relictos edáficos de períodos húmedos anteriores, en forma de suelos entemperizados, rojos, arcillosos, que se incorporan en la cubierta edáfica actual. ¿Y cuál es la razón por qué estos relictos son tan persistentes? Si ya pasaron miles de años, y la dafogénesis actual, en teoría, debe cambiar estos suelos superficiales y ajustarlos al ambiente actual. Vamos a pensar, ¿qué puede hacer clima árido, procesos pedogenéticos de clima árido, con esos relictos de clima húmedo? Clima húmedo, una vez ya intemperizó sustrato, formó óxidos de hierro, formó arcillas. Bajo clima árido, ¿qué procesos ocurren? Tal vez algunos procesos de acumulación de materia orgánica un poco, sobre procesos de acumulación de carbonatos, procesos de precipitación de las sales solubles en algunos ambientes áridos. Todos esos procesos no alteran, no transforman esta herencia de clima húmedo. No afectan ni arcillas ni óxidos de hierro. Son persistentes. Entonces, esta situación de cambio climático de húmedo a árido es benéfica para protección y conservación de relictos de clima húmedo. Pero vamos a ver si situación se desarrolla al revés. En la zona anteriormente semiárida, se desarrolla clima húmedo actual. Hay chance para algunos relictos edáficos de permanecer en la cubierta edáfica actual. En teoría, yo pienso que podemos evaluar estas chances como bajas. Otra vez, ¿qué son productos de clima árido o semiárido? Carbonatos, sales, yeso. Todo eso debe desaparecer rápidamente bajo clima húmedo, porque bajo clima húmedo y percolación de agua por el suelo, se disuelven, se lixivian y se desaparecen del perfil todos esos componentes solubles. Sin embargo, hay excepciones. Miren este caso en la península de Yucatán, que estudiamos durante ya prácticamente 20 años. Vamos a Quintana Roo, la costa de Caribe, entre Cancún y Tulum, en esta zona, muy difícil de trabajar. Les recuerdo que en general la península de Yucatán es una plataforma calcárea de terciario y las rocas superficiales, material parental para suelo, en mayoría de los casos son calizas. Algunas calizas más duras, algunas más suaves, pero en general son rocas carbonatadas. Y el clima actual es subhúmedo. En unas partes del año hay déficit de agua en temporada seca, pero en temporada húmeda sí hay exceso de agua y es posible percolación de agua, lixiviación
y todo desarrollo de fenómenos de karst que observamos en esta península. ¿Qué son los suelos más típicos para esta zona? Suelos muy someros, en profundidad entre 10 y 15 centímetros. Ya frecuentemente encontramos material parental, supuestamente, material calcáreo, y simplemente los 10, 15, 20 centímetros superiores es un horizonte A húmico, a propósito bien enriquecido en materia orgánica, bien estructurado, bien oscuro. Pero vamos a ver con más detalle estructura de los cortes de este supuesto material parental, roca calcárea. Tenemos chance para eso en varias canteras que se encuentran entre Cancún y Tulum. Ahora se extrae muchísimo material para construcción de carreteras, todas esas zonas hoteleras. Entonces tenemos varios cortes artificiales de las rocas de esta zona. Encontramos aquí unas grandes secuencias de sedimentos calcáreos suaves, localmente se llaman sascap en lengua maya. Este material principalmente se usa para construcción, pero arriba de este sascap, de este sedimento carbonatado suave, se encuentra una lámina muy dura de estructura laminar que localmente los que extraen material de las canteras se llaman laja. Y estas se usan menos que sascap y típicamente lo echan al lado de la cantera. A veces encontramos esas cosas muy interesantes, que son bolsas kársticas rellenos de edafosedimento, de suelo redepositado desde superficie. Es otro objeto muy interesante de estudio, pero no es para nuestra clase de hoy. Nuestro objeto es esta laja, la parte superior de la secuencia calcárea de zona costera de Yucatán. ¿Qué opinan de esa? Yo pienso que, y esto fue nuestra opinión original cuando empezamos a estudiar estas secuencias, que es simplemente la parte superior de la roca calcárea, por algunos procesos sedimentarios, se consolidó, se hizo más dura. En las últimas fases de sedimentación calcárea en esta zona, y así quedó en la superficie como material parental para desarrollo de este suelo somero, rencina, que entonces con razón clasificamos como un leptosol rénsico. Vamos a ver. Hicimos estudios detallados de esta laja. Observamos estas laminaciones discontinuas y onduladas. Hicimos unos cortes pulidos de la laja. Ya encontramos algunas evidencias extrañas. Miren estos poros tipo canales. A nosotros nos pareció que son huellas de raíces antiguas. Ahora, nuestro favorito método de micromorfología. En la roca inferior, en este sascap, sedimento calcáreo suave, encontramos típicos rasgos de sedimentación marina y costera, muchos microfósiles marinos, y también esos famosos pellets microagregados de tamaño arena que se forman en los ambientes de la playa.
Nada de eso encontramos en la laja, en este horizonte consolidado superior. Encontramos pura micrita neoformada en forma de bandas o en forma microlaminar. Y en varios poros encontramos incluso calcita acicular, que es muy típica para neoformación pedogenética, y varios investigadores lo asocian con biomineralización de los hongos. Todo eso nos llevó a conclusión que esta laja no es parte de la secuencia sedimentaria, pero es horizonte pedogenético, en particular horizonte de acumulación de carbonatos pedogenética tipo petrocálcico. Esto está confirmado por sus firmas isotópicas. Composición isotópica de carbono de los carbonatos. Hay unas diferencias grandes entre composición isotópica delta C13 de la parte inferior de la secuencia. Quiero aclarar que se trata de composición isotópica de isótopos estables de carbono. Relación entre isótopos C12 y C13. Hay que discriminarlo de contenido de isótopo inestable, carbono 14, que utilizamos para fichamiento. Esos isótopos no sirven, C12 y C13, estables, no sirven para fichamiento, pero sirven para detectar procedencia de carbonatos, porque varios procesos terrestres generan varias composiciones isotópicas. Por ejemplo, procesos marinos generan esos valores muy positivos, mientras que procesos terrestres relacionados con vegetación terrestre generan valores mucho más negativos. Entonces, esos valores de -9 de delta C13 son típicos para carbonatos pedogenéticos y para nada típicos para ambientes marinos. Entonces, con todo eso, comprobamos que esta laja es horizonte petrocálcico, pedogenético. Miran, y esto nos cambia de manera dramática clasificación de este suelo. Antes pensamos que tenemos un horizonte muy somero tipo A. Abajo tenemos ya roca, material marental duro, típico leptosol, sin duda, leptosol rénsico, con la roca calcárea. Pero si este material abajo no es la roca calcárea, pero es horizonte petrocálcico, entonces tal vez este suelo no es leptosol, pero un calcisol, suelo bien desarrollado. Sin embargo, ojo, este horizonte petrocálcico claramente no corresponde al ambiente actual. Ambiente actual es tropical, subhúmedo y vegetación es selva baja, bosque tropical. Bajo esas condiciones no esperamos precipitación de carbonatos secundarios. Al contrario, esperamos su lixiviación. Entonces, este horizonte petrocálcico es relicto y con razón, ya con métodos instrumentales, en este caso no aplica carbono 14, es un objeto demasiado antiguo. Utilizamos uranio torio y se obtuvo los resultados en el marco de proyecto doctoral de estudiante Daisy Valera, de 70.000 años. Entonces es horizonte pedogenético, pero muy antiguo.
Y es mi pregunta a ustedes, los expertos en clasificación, si en este caso vale la pena considerar este horizonte como pedogenético y clasificar este horizonte como, y este suelo como calcisol, o por edad tan grande y por conclusión que claramente este horizonte no corresponde a factores formadores bioclimáticos actuales, y es un rasgo relicto, simplemente consideramos este horizonte como parte de secuencia de materiales parentales y clasificamos este suelo, seguimos lo clasificando como leptosol, como ahora aparece en los mapas de INEGI. Bien, me queda poco tiempo y todavía quiero dejar tiempo para las preguntas. Entonces, rápidamente vamos a ver último caso de relictos paleopedológicos para contestar a la siguiente pregunta. Hasta ahora consideramos solamente relictos edáficos naturales, pero sabemos que ya actividad humana muy grande y muy influyente en periodo actual, ya tiene también su tiempo de desarrollo muy largo. Como ustedes tal vez saben, el periodo de existencia de especie Homo sapiens ya se extendió hasta 200.000 de años. Y el periodo de agricultura, cultivación de suelo, dura ya como 10.000 años desde revolución neolítica. No es posible que estas actividades también dejan sus relictos edáficos por impacto humano antiguo que podemos reconocer en los perfiles edáficos actuales. Les quiero presentar rápidamente solamente un caso que estudiamos en un sitio arqueológico muy famoso en parte central de Rusia, unos como 300 kilómetros al oeste de Moscú. Es sitio de Gniezdovo, que es una famosa ciudad medieval temprana, una de las primeras ciudades en la planicie rusa, cerca de Smolensk, fundada por vikingos, que existió como durante 200 años y luego en el siglo XI fue abandonada, y después de este abandono, este lugar fue ocupado o por vegetación natural, bosque de pino, o a veces con tierras agrícolas, típicamente unos pastizales. Entonces, miran, hace 1000 años, antes del siglo XI, ambiente urbano y desarrollo de un suelo urbano antiguo, un tecnosol en este lugar. Y luego 1000 años de ambiente y pedogénesis natural. En general, geomorfológicamente, es una terraza aluvial arenosa, suelo natural en esta zona, sin efecto antrópico ni antiguo ni actual. Efecto suelo natural es un podzol como este, muy bonito, prácticamente con nula acumulación o muy pequeña acumulación de materia orgánica humificada, con hojarasca bien profunda, abajo horizonte de eluviación y abajo horizonte spódico de acumulación de óxidos de hierro y aluminio. En las excavaciones de este sitio arqueológico, encontramos un perfil completamente distinto. Un horizonte muy oscuro, prácticamente negro,
continuo, con límite inferior muy ondulado, pero a veces alcanza profundidad de 1,5 metros este horizonte negro. En varios casos, dentro de este horizonte oscuro se encuentran artefactos, hallazgos arqueológicos, como por ejemplo esta vasija aquí. Y también a nivel macro y microscópico se encuentran varios fragmentos de cerámica, fragmentos de carbón, fragmentos de hueso quemado, muchos materiales antrópicos. Entonces, por la cantidad de componentes antrópicos, de artefactos, lo podemos clasificar bien como un tecnosol. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros en este caso? A nosotros nos interesa que 1,000 años de pedogénesis natural no produjo prácticamente ningunos cambios en este suelo oscuro. No hay evidencias que se reiniciaron procesos de podzolización, no hay ni evidencias de horizonte álbico, ni rasgos de procesos pódicos. Entonces, este tecnosol, o podemos decir paleotecnosol, una vez formado, ya es bastante estable. Y ya no cambia con efectos de pedogénesis actual. Eso quiere decir que en varios casos, efectos antrópicos en suelos y sobre todo efectos tan fuertes como impacto urbano son irreversibles, por lo menos en escala de miles de años. A propósito, ¿qué es el cambio principal que ocurrió en este suelo? Acumulación de materia orgánica oscura. ¿Qué tipo de materia orgánica oscura es? Pensamos que la mayor parte de esta materia orgánica oscura son componentes pirogénicos generados por quema de materiales orgánicos, quema de leña, por ejemplo. Esos componentes son muy estables, muy persistentes, pero de eso ya les va a hablar Dr. Bruno Chávez en la plática siguiente sobre la materia orgánica. Y a nosotros ya es momento para pasar a las conclusiones finales. Ya con base en todo lo presentado, hay que contestar a la pregunta original. ¿Cómo reconocer componentes relictos, sean perfiles completos, horizontes o rasgos particulares morfológicos y químicos, en la cubierta edáfica actual? Primer lugar, comparar lo observado con lo esperado bajo dadas condiciones bioclimáticas. Y si encuentran discrepancias, por ejemplo, unos suelos bien intemperizados, rojos, arcillosos, bajo clima árido, que no permite intemperismo fuerte, como lo observamos en Sonora y en Marruecos, hay que pensar en unos suelos relictos. Es importante trazar comportamiento de estos posibles relictos. Si el mismo horizonte, por ejemplo, rojo arcilloso, en ciertos paisajes se encuentra en la superficie, pero solamente en algunas áreas muy restringidas, y luego el mismo horizonte encuentran sepultado bajo sedimentos más recientes, esto nos también hace pensar de un componente relicto de la cubierta edáfica. Ya pasando de morfología de perfil particular, de rasgos que se encuentran dentro de un solo perfil, podemos también pensar en qué tan compatibles son diferentes rasgos dentro de un solo perfil.
¿podemos explicarlos con una sola fase de pedogénesis o no? Por ejemplo, si encuentran, como en este caso de Rusia, rasgos de eluviación de arcilla que requieren percolación de agua y drenaje libre, y al mismo tiempo horizonte de gleisación muy fuerte, que requieren entonces saturación con el agua y drenaje pobre. Ajá, hay contradicción. Eso puede estar interpretado en términos de varias fases de pedogénesis y poligénesis de este suelo. Pero una vez llegando a una conclusión sobre efectos paleopedogenéticos en su perfil o su cubierta edáfica, hay que comprobarlo. Primero, tratar de fechar con métodos instrumentales sus rasgos o componentes edáficos. Hay amplia gama de métodos de fechamiento instrumental. Carbono 14, que se puede aplicar a varios componentes orgánicos y también a carbonatos pedogenéticos. Uranio torio, que se aplica a carbonatos neoformados, a óxidos de hierro. Hay muy interesantes resultados de fechamiento de uranio torio de concreciones de hierro y manganeso. Si tienen alguna capa sedimentaria dentro de su perfil, por ejemplo, eólica, se puede fechar con métodos de luminiscencia. Si es capa volcánica, se puede fechar con métodos de potasio-argón. Tómanlo en cuenta y luego tratan de comparar sus conclusiones acerca de paleopedogénesis y pedogénesis en función de evolución de paisaje y evolución de medio ambiente con otros registros paleoambientales independientes. Para varias zonas del mundo y del país, sí, ya los hay. Por ejemplo, para México, registros lacustres, registros de espeleotemas, registros de glaciales, de nuestros glaciares de montaña. Todo esto está a sus órdenes para comprobar sus conclusiones acerca de evolución de cubierta edáfica. Muchas gracias y por favor recuerden que en muchos casos sus suelos que están estudiando y clasificando tienen rasgos relictos, horizontes, componentes o rasgos morfológicos. Van a perseguirlos toda su vida edafológica. Gracias, Fer. Gracias, doctor. Pasamos a la parte de preguntas. Le preguntan en el ejemplo que nos mostró de Rusia, ¿cómo pueden permanecer las características gleicas tanto tiempo si las condiciones ambientales ya cambiaron? O sea, que ¿cómo se pueden conservar las características de oxidación-reducción? Ajá. Es una pregunta que me gusta mucho. Es pregunta muy interesante. Miren, ¿en qué consisten esos rasgos gleicos? En la etapa de saturación con agua de este horizonte, ocurrió oxidación-reducción de óxidos de hierro. Hierro en la etapa de reducción pasó a forma 2, migró, se concentró en algunas zonas, se oxidó y dio estas manchas, concreciones y nódulos de hierro, mientras que otras partes de matriz, de donde se migró este hierro, quedaron sin pigmento férico y tienen esos colores pálidos, azulados, grisáceos. Vamos a imaginar con qué procesos posteriores podemos destruir estos rasgos. Solamente con una pedoturbación fuerte que homogeneiza este material y otra vez dispersa todo óxido de hierro en toda la matriz. Si no hay pedoturbación,
si no hay perturbación. Los rasgos gleicos quedan bastante persistentes. Claro que con estudios micromorfológicos podemos detectar rasgos de sobreposición de procesos más jóvenes sobre este horizonte gleico. Por ejemplo, en las láminas delgadas, no presento esas fotos, pero son muy bonitas, encontramos a veces que cutanes de iluviación de arcilla están sobrepuestos sobre estos nódulos de hierro o atraviesan, pero es sobreposición. Iluviación de arcilla puede aparecer en este horizonte, pero no puede destruir o ocultar los rasgos de procesos de gleización. Entonces es un elemento bastante persistente siempre y cuando no hay bioturbación. Si llega ambiente estepario con sus lombrices y con sus roedores, horizonte va a desaparecer. Pero en la parte baja de perfil de un luvisol permanece. Le preguntan si hay algunos rasgos edafogenéticos que tengan mayor susceptibilidad a perderse de la memoria del suelo. Muy buena pregunta. Es precisamente la parte omitida teórica que no incluí en esta plática. Sí, no todas las propiedades edáficas son parte de la memoria del suelo. Algunas características son muy dinámicas y se cambian rápidamente en caso de cambio ambiental o en caso de sepultamiento de suelo. Entre ellos están rasgos tan populares como, por ejemplo, pH. pH se cambia muy rápidamente. Por ejemplo, un pH ácido de suelo boscoso, si ambiente se cambia a ambiente estepario, o si el suelo se sepulta bajo sedimento carbonatado, casi inmediatamente en escala geológica, cambia a pH neutro. Cationes intercambiables cambian rápidamente. Incluso materia orgánica no es característica tan confiable. En este caso se logró, por ejemplo, conservar esta mancha orgánica. Pero en muchos casos, materia orgánica se descompone y, por ejemplo, en caso de sepultamiento de cierto suelo, hasta más de 50% de materia orgánica original se pierde en los primeros miles de años. Hay datos experimentales sobre eso. Entonces, todo relacionado con solución de suelo, cationes intercambiables, pHs, no confiable para nada. Todo relacionado con componentes orgánicos, ya medio, pero hay que estudiar con detalle. Todo relacionado con minerales silicatados, óxidos de hierro, esto es ya más persistente. Okay. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Le preguntan, ¿qué rasgos morfológicos evaluados en campo son clave para identificar un paleosuelos? Mire, yo no pienso que es una pregunta bastante complicada. Ya les presenté una variedad de rasgos que nos funcionaron bien en varios casos, rasgos gleicos, incluso humus no es tan caso perdido. Este horizonte segundo horizonte húmico nos funcionó en caso de evolución holocénica en Rusia. Pero yo pienso, voy a contestar esta pregunta de manera, digamos, negativa. Lo que no está confiable, lo que no está confiable son rasgos de sales neoformados, rasgos de yeso, parcialmente incluso carbonatos pueden aparecer y desaparecer rápidamente. Entonces no son 100% confiables.
rasgos gleicos, rasgos de intemperismo, entonces horizontes cámbicos, horizontes de liviación de arcilla, horizontes gleicos, son algo más confiables, pero siempre hay que aplicar esta regla que ya traté de formular al final. Cotejar los rasgos contra condiciones ambientales y comparar rasgos dentro del perfil entre ellos. ¿Son compatibles o no son compatibles? Esto es la clave. Pero los rasgos pueden ser variables. Okay. Vamos a dar tiempo a una pregunta más. ¿Cuáles son sus recomendaciones a la clasificación de la WRB para incluir la importancia de los paleosuelos en el manejo actual? Uf. En realidad, yo no tengo respuesta inmediata a esta pregunta. Hay varios intentos de clasificación de paleosuelos, incluso desarrollo de clasificaciones especiales para los paleosuelos. Incluso Dr. Pavel Krasilnikov hizo un intento de este tipo. No tengo respuesta a esta pregunta. Okay. Versión de WRB actual tiene varios términos especiales para horizontes sepultados, enterrados no profundamente, pero yo pienso que todavía falta un esfuerzo especial para discriminar entre rasgos relictos y rasgos actuales, sobre todo en casos cuando no haya sepultamiento, cuando simplemente un horizonte relicto permanece en la superficie o cerca de la superficie. Ok. Bueno, doctor, pues le agradecemos que nos haya acompañado y que haya formado parte del curso. Tiene muchos comentarios tanto en Facebook como en Zoom. Muchas gracias, su plática estuvo muy nutrida, excelente plática. La doctora Carmen Gutiérrez le dice que siempre es un lujo poder escucharlo. Ay, me da mucho gusto escuchar esos comentarios, pero ¿cómo puedo ver todos los comentarios En la para tal sección vez de chat, contestarles personalmente? sí, porque de hecho también le están pidiendo que si puede recomendar o proporcionar bibliografía sobre Sí, sí. paleosuelos o cómo evaluar suelos, identificar paleosuelos. Entonces, ahorita en la sección de chat puede ver todos los comentarios que le hicieron durante la plática. Trato de hacerlo, gracias. Okay. Bueno, vamos a tomar un breve descanso de 10 minutos. Bueno, regresamos 10:40, lo que resta de aquí a 10:40, para iniciar con la siguiente charla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.